Y hoy la predicación del día de hoy tiene como título Cuando el temor llega. Fíjense bien, el sermón del día de hoy se llama así, Cuando el temor llega. Y quiero invitarte a que podamos leer juntos Mateo capítulo número 1 de los versos 18 al 21. Repito, Mateo 1 de los versos 18 al 21. Y quiero que me sigan con su mirada en este texto que ya leímos. Una historia muy interesante acerca de un hombre que se habla muy poco en la Navidad. Casi cuando hablamos de la Navidad pensamos en los ángeles, pensamos en los pastores, pensamos en María, pensamos por supuesto que en Jesús, en este bebé que nace en un pesebre, pero muy pocas veces meditamos en José, un hombre que quizá ha sido olvidado por muchos o no tan recordado, pero es por eso que en las siguientes semanas vamos a hablar acerca de él y cómo Dios nos habla a nosotros a través de la vida de José. Así es que vamos a leer esta historia y quiero que me sigan con su mirada. No se trata simplemente de la historia de José, se trata también de tu historia. Entonces vamos a leerlo. Vean lo que dice la palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse, ¿qué dice ahí? Con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Y vean lo que dice la Escritura. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, decidió, vean lo que dice el evangelista, romper en secreto el compromiso. Y vean lo que pasa después en la vida de José, lo que nos sigue narrando la Escritura en el verso 20. Pero cuando él estaba considerando ya hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Y vean lo que dice el verso 21. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es la palabra del Señor, muy sorprendente, misteriosa, que nos confunde a veces, pero que tiene que ver con nosotros. Y yo quisiera iniciar esta mañana preguntándoles, y que sean muy honestos cada uno de ustedes. ¿Ustedes han sentido miedo? A ver, levante su mano. ¿Quién ha sentido miedo? Bueno, qué bueno que estoy hablando con personas honestas, ¿verdad? Y de carne y hueso, ¿verdad? Hay situaciones difíciles en la vida que nos atemorizan realmente, ¿no? Por ejemplo, cuando tu jefe te llama y te dice: ¿sabes qué? Estamos haciendo un recorte de personal y pues tú eres el elegido, estás despedido, ¿no? Y entonces en tu mente comienza a venir el temor y decir: ¿y ahora qué voy a hacer? Los gastos de la comida, tenía que pagar esto. Y realmente nos atemorizamos ante la situación. O cuando vamos al médico pensando que estamos perfectamente, y entonces el médico te revisa y te dice: tengo que hacerte unos estudios, y de repente los ve y dice: veo algo extraño ahí, así es que tenemos que hacer más estudios. Y entonces igual viene a nuestro corazón empieza a fabricar nuestra mente muchas cosas, en donde a lo mejor empezamos a decir: quizás es un tumor, es algo malo, y nos da mucho miedo, ¿no? Nos quiere revelar algo, nos quiere revelar que este hombre está en confusión,
que está lleno de temor, ¿verdad? Y hay preguntas que le están pasando al corazón de José, ¿no? ¿Y ahora qué va a pasar, no? Dentro del corazón de José quizá está pensando que su vida se terminó, que ahora a lo mejor ya no vale la pena vivir, ¿no? Estaba perdiendo al amor de su vida. Esto nos recuerda una verdad a ti y a mí acerca de la Navidad. El nacimiento de Jesús nos enseña que nuestra vida siempre o no siempre va a tomar la dirección que nosotros esperamos. Fíjate bien, la Navidad, el nacimiento de Jesús, significa que tu vida y que mi vida no siempre va a ir en el rumbo que tú quieres. Y no sé cómo te sientes en esta mañana al escuchar esto. No sé si te sientes muy cómodo. O no sé si estás visualizando lo que te estoy diciendo. Tu vida no se va a dar como tú quieres. Tus planes se van a frustrar. Muchas de las cosas que tú quieres no se van a dar. No sé si esto que te estoy diciendo estás dimensionando la verdad que estoy tratando de comunicarte. Pero la pregunta en esta mañana es para ti, para mí, para mi corazón, para tu corazón es: ¿te atemoriza que tu vida no tome el rumbo que tú esperas? Fíjate bien. ¿Te atemoriza que tu vida no tome el rumbo que tú esperas? Ya está terminando un año. No sé qué expectativas estás teniendo tú para el año 2026. A lo mejor estás pensando en cambiar de trabajo. A lo mejor estás pensando, no, a lo mejor en tener un hijo. A lo mejor estás pensando en comprarte algo. A lo mejor estás pensando, no, a lo mejor irte de vacaciones. No sé qué estés pensando. ¿Hay algo que tú quieres que tu negocio prospere? ¿No? ¿Que te jubiles? ¿No? A lo mejor recibir la pensión del bienestar. No lo sé. Y a lo mejor en el año 2026, todas esas cosas que tú piensas o que tú quieres que se den, no se van a dar. El Señor te va a llevar a una dirección totalmente contraria. Y entonces por eso la pregunta es esta: o sea, ¿realmente te atemoriza? ¿Te atemoriza que tu vida no tome el rumbo que esperas? Y seguramente la respuesta debe de ser que sí. No nos gusta que nuestra vida cambie. Nos gusta que mi vida vaya en la dirección que yo quiero, como yo quiero. Y cuando esto no sucede, me lleno de temor. Hoy hablaré rápidamente de 3 cosas acerca del temor. Acerca del temor que vemos en la vida de José y cómo ese temor tiene que ver con nosotros. Así es que estas 3 cosas son las siguientes. Número 1, el miedo, ¿sí?, de que nuestros planes se rompan. Número 2, el miedo revela quiénes somos. Y número 3, Cristo transforma nuestro temor. Entonces, el miedo de que nuestros planes se rompan, el miedo revela quiénes somos. Y 3, Cristo transforma nuestro temor. Vamos al punto número 1, el miedo de que nuestros planes se rompan. Vean lo que dice el verso 18. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por el poder ¿de qué? Del Espíritu Santo. José tenía un plan, y el plan de José era casarse para formar un hogar. Pero de pronto, sin aviso, antes de vivir juntos, María queda ¿qué? Embarazada. Esta escena es muy fuerte porque no simplemente se trata de que María está embarazada,
sino de que es obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Esto es asombroso. Ajá. Esto es asombroso. Pero esto que Dios nos está mostrando en la vida de José, quiero decirte una cosa y que quiero que pongas mucha atención. Esta imagen que estás viendo es totalmente contracultural. Fíjate, esta imagen de Dios, ¿sí?, viniendo a la vida de María, embarazándola a través del Espíritu Santo, esto es totalmente contracultural. Y viendo la vida de José. ¿Por qué? Porque la cultura, la gente, tú y yo, pensamos que nosotros somos los que controlamos nuestra vida. Tú y yo, aunque ustedes me digan, aunque sean los mejores cristianos, ¿no es cierto? Aunque ustedes digan, no, sí, Dios controla mi vida, no es cierto. Tú crees que tú controlas tu vida. Y el Señor hoy viene y te dice otra vez, a veces cuando somos bien tercos y que pensamos que nosotros todo el tiempo manejamos nuestras historias, hoy viene la Navidad y te dice, no es cierto. A ver, dice Jesús, recuerda a José. José tenía planes y se los derrumbé todos. Así es que hoy tenemos que recordar que nosotros no tenemos el control. Y recordar a la cultura que por mucho que queramos que tenemos el control, no lo tenemos. ¿Cuántos de nosotros pensamos así? Si yo estudio mucho, ¿qué va a pasar? ¿Por qué? Voy a ganar mucho dinero. ¿Oh? Eso dice la gente. Vas a tener un trabajo seguro. Y no te estoy diciendo que no estudies, ¿verdad? Estudia a los muchachos. Nosotros no controlamos nuestra salud. Otra vez, eso no quiere decir que no te cuides, haz ejercicio. Sí estoy diciendo, come bien. Pero eso no es lo que controla tu vida. Hay quienes dicen, si tratas bien a tu esposo o a tu esposa, nunca te va a ser infiel. Yo conozco a personas que son bien buenas, bien buenos con sus esposos y les han sido infieles. Nosotros no controlamos nuestra vida, pero la gente insiste. Hay quien dice, ¿verdad? Y no estoy diciendo que no tratas bien a tu esposa o a tu esposa, trátalo bien. Hay quienes dicen, si enseñas valores a tus hijos, van a ser unos buenos muchachos. No estoy diciendo que no los eduques bien, edúcalos con valores. Pero yo conozco a padres, muy buenos padres, que tienen a hijos en el reclusorio. Tú no controlas tu vida. Hay quienes dicen, si te organizas bien, no vas a tener problemas financieros. Y no te digo que no te organices, organízate. Pero puedes organizarte muy bien, puedes tener en una libreta apuntar todos tus gastos y de repente que venga algo inesperado y que te rompa todas tus finanzas. Nosotros hagamos las cosas correctamente, porque José había hecho las cosas bien, ¿cierto o no? ¿O a poco había tratado mal a María? ¿O se había portado mal? No, él había hecho las cosas bien, hizo las cosas correctamente. Pero que pueden presentarse inconvenientes porque las personas no tenemos el control de nuestras vidas. No la tenemos. Y eso nos frustra y eso nos llena de miedo. A veces no entendemos, fíjense bien, que cuando nos levantamos en la mañana no sabemos lo que va a pasar. No sabemos, o sea, nosotros creemos que tenemos el control de nuestro día. Pero ¿qué tal cuando el micro chocó o cuando hubo una marcha y dices, ching, ya no llegué al trabajo? Ahí te das cuenta que no tienes el control de ¿qué? De tu vida. Tú te levantas y no sabes si va a ser tu último día.
No sabes si te van a asaltar, no sabes si te van a atropellar, pero tú piensas que tienes el control de tu vida. No lo tienes. ¿Quién lo tiene? ¿Quién es? Dios. La Navidad entonces, porque todo, a veces, fíjate, hablamos de un poco de lo que habla la Navidad, ¿no? La Navidad es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ay, qué bueno, el bebecito, nació el Salvador. Hay una buena noticia, pero también nos dice cosas que no nos gustan, como esta. La Navidad apunta a que Dios está rompiendo tus planes, porque Él es el que tiene el control de tu vida. Y yo sé, otra vez, que esto no es así como que, ay, qué padre, Dios va a romper mis planes. ¿Te gusta? No, aparte de que puedas sentir así como incómodo, te llena de miedo, porque dices, ¿a dónde me va a llevar Dios? ¿A dónde me quiere llevar el Señor? Yo no quiero ir a ese lugar que Él me quiere llevar, ya sea hacia qué dirección me quieres llevar. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. Ahora que estoy en el ministerio de tiempo completo, ¿sí? Uno de mis mayores temores era ese. O sea, si yo a los 19 años yo ni pensaba que iba a estar. O sea, si Dios me hubiera dicho, vas a estar como pastor, vas a estar en Iztapalapa, vas a estar trabajando en Spirit City, ya no vas a trabajar, vas a depender totalmente de mí. No, yo hubiera dicho, estás loco. O sea, mis planes es ser el mejor abogado en este país, y lo voy a demostrar. Y yo ya no quiero vivir en Iztapalapa, quiero vivir en otro lugar. Entonces, esos eran mis planes, pero el Señor rompió mis planes totalmente. Totalmente. Y yo creo que también el Señor ha roto tus planes así. Así es que la Navidad habla de ese Dios que no se deja controlar por ti. Ese Dios te controla a ti. El Dios del Evangelio no es un muñeco. El Dios del Evangelio no es alguien que podamos manipular a nuestro antojo. El Dios del Evangelio nos mueve a nosotros. Y ese es el mensaje de la Navidad. Yo soy el rey. Yo soy el que gobierna. No eres tú. Ahora, la pregunta fuerte otra vez para nuestros corazones es: ¿te gusta escuchar que Dios tiene el control? ¿Que Él te controla? Porque todo el tiempo tú buscas controlar a otros, dominar a otros, que las cosas se den como tú quieres, que tú estés enterado de todo. Pero el Señor viene y dice, no, o sea, déjate de ridiculeces. Tú no sabes nada, tú ni sabes las cosas, ¿sí?, que yo conozco, porque yo conozco todo y no tú. Entonces eso nos frustra, eso no nos gusta. Al menos a mí no me gusta. No me gusta aceptar que mis planes no se cumplan, porque considero que ellos son lo mejor. ¿Para quién? Para mi vida. O sea, imagínense a José, que le dijo, no, ya vas a tener, María va a tener un hijo, el Espíritu Santo, y de ti van a ser el Salvador del mundo. O sea, por mucho que le hubiera quedado esta noticia, el pobre dijo, oye, eso está muy padre, pero yo me quiero casar con María. Entonces el Señor siempre va a venir de esa manera a nuestras vidas. Ahora, hay una cita de un autor reformado que me encanta, que se llama Arthur Pink. Él dice lo siguiente acerca del control de Dios. Dice, donde tú ves un caos, Dios está poniendo orden. Oye, ya casi me estoy divorciando. Dios quiere poner orden ahí. Oye, estoy desempleado, ya Dios va a poner orden ahí en tu vida. Oye, este ambiente en la colonia, o sea, yo ya me voy a mudar. Dios en ese desorden va a poner orden.
La Navidad, entonces, es Dios viniendo y diciéndonos: yo estoy ordenando sus vidas. Para José fue caótico, ya tenía todo para la boda, todo. Y de repente que te digan: adiós boda, ¿cómo se pone uno? Dios rompe totalmente tus planes así. O sea, tuvo una boda totalmente diferente a lo que esperaba. Pero Él va a romper tus planes, pero siempre va a estar en el cuidado de ellos. Dios está rompiendo los planes de José totalmente, pero está cuidando de él. Jesús no entiende, pero donde Él ve destrucción, Dios ve construcción. Así es que donde tú estás viendo destrucción, donde tú estás viendo así como de que, es que esto, yo no le veo cabeza. Dios dice: yo estoy construyendo algo. Confía en mí, yo estoy construyendo algo. ¿Sí? Descansa hoy en esta mañana en el control de Dios, porque Él no se equivoca. Hace algunos domingos Chayo nos compartía, ¿no? Es que nos están extorsionando. Dios tiene el control. Dios está poniendo orden. Él no se equivoca. Él, en lo que parece destrucción, está construyendo. Está construyendo quizá, Chayo, para que confíes más en Él. Para que te des cuenta que no estás sola. Para que te des cuenta que lo que has escuchado de que Dios cuida de nosotros no simplemente son bonitas palabras del pastor o de la escritura, sino es una realidad. Y vas a conocer realmente a Dios cuidando de ti. A veces las enfermedades llegan para que dependamos de Él, ¿no? Para que digamos como Job: de oídas te habíamos oído, pero ahora nuestros ojos te están viendo. Es muy bonito hablar de la soberanía de Dios como una doctrina. Es muy bonito decir: sí, Dios tiene el control, sí, Dios es soberano. Pero ¿qué tal cuando rompe todos tus esquemas? Dios sigue siendo soberano, Él no se equivoca. Tu enfermedad, tu desempleo, tu divorcio, tus conflictos familiares son parte de tu historia de redención para conocer ¿a quién? A Dios. ¿José iba a conocer a Dios? Sí. A ese Dios que desde pequeño había escuchado. A ese Dios que desde pequeño había escuchado que rompía los planes del pueblo. Ahora él iba a experimentar eso. ¿Sí? Entonces, Dios rompe tus planes para que tú le conozcas de una manera más personal. Para que tú experimentes quién es Él. Para que tú vengas a Él, porque muchas veces tú no estás realmente conociéndole a Él. Y esto nos lleva al segundo punto. O sea, el miedo rompe nuestros planes, pero también el miedo revela quiénes somos. Vean lo que dice el 19. Como José su esposo, veanlo cómo lo describe la Biblia, era un hombre ¿qué? Justo. Y no quería exponer la vergüenza pública, ¿verdad? Porque José tenía todas las de ganar. María había quedado embarazada y esto era algo muy malo en la cultura judía, porque si José quería declararla culpable, decir: esta mujer quedó embarazada y no fui yo, pues le iba a ir muy mal a María. Y dice ahí, entonces en secreto decidió romper ¿qué? Su compromiso para no exponerla. Ahora, esta acción de José es extraordinaria, extraordinaria. Porque la pregunta es: ¿qué es lo que más le importa a José? María. Fíjense bien, no le importa a él, no le importa su boda, no le importa lo que los demás estén diciendo. ¿Sí? José no está pensando en él, José está pensando en ella. Sus planes se rompen, pero él sigue deseando lo mejor ¿para quién? Para María. Por eso Mateo lo describe como un hombre ¿qué?
justo. No porque sea bien portado, obviamente era un hombre que tenía realmente un testimonio muy bueno, pero se refiere a eso, a que en medio de su temor, en medio de su confusión, él actúa conforme al corazón de Dios. La palabra justo en el hebreo significa esto: aquel que se parece al corazón de Dios. Entonces, José no está pensando en él, sino está pensando ¿en quién? En María. La Navidad es este mensaje que no nos gusta, incómodo. La Navidad es: piensa menos en ti. ¿Qué tal? ¿Les gusta? ¿O no? A mí no me gusta porque todo el tiempo estoy pensando ¿en quién? En mí. ¿Hay algún problema? Siempre pienso en mí. Y la Navidad es esto: no pienses en ti. La pregunta fuerte en esta mañana, en medio de tu temor, porque eso es el temor que, por ejemplo, voy a perder mi casa. ¿En quién piensas? En ti. La pregunta fuerte en esta mañana: ¿estás dispuesto a pensar menos en ti? ¿Estás dispuesto a pensar menos en ti? Cuando existe un problema, ¿en quién piensas? Una discusión, ¿en quién piensas? En ti, no en el otro. Si somos sinceros, nuestra respuesta es no. La Navidad es incómoda. No, como que pensar no, que no piense en mí. No, o sea, esto es contracultural, porque la sociedad te está diciendo que piensa en ti, que los demás no te importen nada. ¿Sí? Si somos sinceros, hoy en esta mañana esto nos incomoda y puedes decir: yo no soy como José, o sea, los demás no me importan. Yo no, es más, ni quiero ser como él. Si él pensó en María, ya él. Entonces, la Navidad nos enseña que es Dios obrando para el bienestar ¿de quién? De otros. Lo malo, fíjense bien, que estaba enfrentando José, no solamente apuntaba a él. La suspensión de su matrimonio era porque Dios iba a salvar ¿a quiénes? A muchas personas, porque nosotros íbamos a ser salvados. Las situaciones difíciles de nuestra vida no solamente apuntan a nuestras historias, sino ayudan a otros a encontrarse ¿con quién? Con Dios. A veces tú no te das cuenta de eso. A veces, muchas veces tu enfermedad va a ayudar a que tu esposa y tus hijos dependan más de Dios. Tu enfermedad puede hacer también a que la iglesia pueda ser testigo de cómo Dios sana a otras personas. Hace algunos años, ¿verdad?, que por motivos de que se cambió de casa Mari, que tuvimos a Jacobito, fuimos testigos de un niño que sufrió cáncer aquí en la iglesia y que asombrosamente Dios ¿qué? Lo sanó. Un cáncer terminal. Y un día fui al hospital, estuve ahí orando con él al pie de la cama y yo lo vi y dije: Señor, ya, o sea, llévate a este pequeño, ya no hay remedio. El Señor lo levantó. Y eso para la iglesia fue que algo que tremendo. Para mi vida. Para mi vida. ¿Sí? Yo les he contado esto de una manera como de vergüenza, pero también ser muy transparente. Y en ese mismo tiempo teníamos a Jacobito con cáncer y a mi papá con cáncer. Yo les he contado esto, esta experiencia de mi papá es de él, también Dios trató con él, pero trató conmigo. Porque yo se los he dicho, ninguna vez yo oré así específicamente para decir: Señor, sana a mi papá.
Yo oraba, Señor, es tu voluntad, haz que no sufra. Mi visión era más, no va a salir de esta enfermedad. El doctor me dijo, tiene un mes. Pero el Señor utilizó la enfermedad de mi papá para que yo entendiera y yo viera que Dios puede hacer grandes ¿qué? Cosas. Y me confrontó y empecé a ver que muchas veces cuando yo oraba por un enfermo, pues oraba nada más por orar. Pero ahí me di cuenta y el Señor trató conmigo. Entonces, a veces mi papá o Jacobito no se dieron cuenta que sus historias estaban apuntando ¿a qué? A mi historia. A veces así sucede. A veces así sucede. Tenemos que pasar situaciones que no solo apuntan a tu historia, sino que llevan a otros a encontrarse con Dios. Muchas veces el Señor permite que alguien se divorcie porque está protegiendo a los niños. Y a veces luego entiendes la historia, es que tenía que divorciarme porque si no pasaba esto, entonces no iba a suceder esto con mis hijos. A veces Dios, por más fuerte que parezca, va a permitir la muerte de tu papá, va a permitir la muerte de tu mamá, porque hay un propósito, porque Él quiere tratar contigo. No solamente se trata de sus historias. Hay una historia más grande detrás de todo esto. ¿Sí? La Navidad entonces es Dios mostrándonos que hay un plan más asombroso que nuestros pequeños planes. Hay un plan más grande. No se trata de la historia de José, se trata de la historia de ¿quién? De Jesús. Se trata de la historia de Jesús, no la de José. No se trata de la historia de Mirna, de la historia de Karina, de la historia de Alfredo, de la historia de Irra, de la historia de Leonel, de la historia de Margarita, de la historia de Ari, de la historia de Chayo. No, se trata de una historia más grande que la nuestra. No somos tan importantes, No somos tan importantes. El que es el protagonista de la historia no eres tú, es Dios. Tú no eres el protagonista, decía Shakespeare. No eres el protagonista. Decía Shakespeare, fíjense, aunque no era cristiano, decía Shakespeare, nosotros no somos los protagonistas. ¿Sí? Decía, somos pequeños actores en esta vida. Shakespeare, que no era cristiano. Entonces, esto es algo bien importante, reconocer esto. La Navidad entonces es esto, el mundo no gira a tu alrededor, se mueve al ritmo de ¿quién? De Dios. A veces tú crees que tu vida es como ese niño, que tú eres el niño que está naciendo en el pesebre. ¿No? Tu nombre es como, bueno, hasta menos, Han leído números, ¿verdad? ¿Y ahí cuántos nombres hay? Te acordarás de 3 o 4. Así vas a ser olvidado. El pastor Leonel plantó Fuente de Redención. Hombre, ¿quién se va a acordar aquí en unos 200 años? Ni de mi nombre se van a acordar. Pero del nombre de Dios es que se va a hacer ¿qué? Recordado. Señor, perdóname y ayúdame a ver cómo en medio de mi desastre tú estás salvando a otras personas. En medio de tu desastre, Dios está salvando a otras personas. Tú no lo ves, pero Dios sí lo está haciendo. Así como lo hizo ¿con quién? Con José. José está siendo destruido para que nosotros no hubiéramos sido ¿qué? Destruidos. Pero hubo un verdadero José que sí fue destruido totalmente, que no solamente perdió su boda, sino que perdió ¿qué? La vida.
ese verdadero José fue capaz de decir: pierdo mi vida para darle la vida ¿a quién? A ellos, a muchos. Y esto nos lleva al tercer punto y último: Cristo transforma nuestro temor. Vean lo que dice el 20. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor, o sea, Dios mismo, y le dijo: José, hijo de David, ¿no qué? No temas. O sea, si había temor en él. Recibe a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder, pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La Navidad entonces tampoco no se trata simplemente del temor de José, sino del Salvador que viene a vencer nuestro temor. José nos enseña que no es malo tener miedo. Muchos cristianos dicen: ¿por qué tienes miedo si Dios está contigo? No debes de tener miedo, eres un mal cristiano. ¿Tienes cáncer? No, ¿y por qué estás llorando? ¿Que no confías en Dios? La soberanía del Señor. Entonces me van a cortar una pierna, qué bueno. Muy bien. Tengo miedo, muy mal. No tienes fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, entonces. No, José nos enseña: ¿tiene miedo? Sí. ¿Es malo tener miedo? No, si tú eres un no cristiano, hoy en esta mañana tienes miedo. Y si eres un cristiano, también tienes miedo. ¿Tenemos miedo al inesperado? Sí, tengámoslo. No sé qué vaya a pasar mañana, sí. Pero Cristo viene a José antes de que José dé un solo paso. Ya está en el vientre de María. Cristo viene a nosotros antes de que podamos arreglar inclusive nuestras crisis. Cuando el ángel le dice a José: no tengas miedo, ¿ya se había arreglado lo que estaba pasando? Viene ¿en dónde? Justo ahí, cuando José está experimentando el temor. Jesús nace o viene en medio del miedo para traer un mensaje radical: no temas, yo estoy en control. No temas, yo estoy en control. Cuando Cristo entra en tu temor, no quiere decir que va a desaparecer el problema, pero ya no te abruma. Porque Él tiene el qué. Quizá no te quita el cáncer, quizá te quedaste sin escuela y dices: pues ahora hasta el otro año. O sea, no, va a seguir el problema. Pero ahora ese problema no te gobierna. Sigues experimentando el miedo, por supuesto, pero ahora tú dices: Dios tiene el control. No va a cambiar tus circunstancias, pero sí va a cambiar tu qué, tu corazón. No va a eliminar la noche, pero va a encender una qué, luz. La vida se le estaba viniendo encima a José, pero hay una pequeña luz que prende. No temas, yo tengo el control. Tim Keller dice: el Evangelio no te promete una vida sin tormentas, pero sí un Salvador en la barca. El Evangelio no te promete una vida sin problemas, pero tu Salvador está ahí en tu barca.
¿Se acuerdan? Fueron las mismas palabras que le dijo a sus discípulos, ¿lo recuerdan? Cuando estaban en la tormenta. ¡Hey! ¿Dónde estás? Jesús, estás dormidote. ¿Qué les dice? No teman. Yo soy el que soy. Yo soy Dios, yo estoy aquí con ustedes. Es ese Dios el que viene a un hombre asustado para decirle: José, no temas, lo que está pasando no es tu ruina, es gracia. Estoy cuidando de ti, pero también estoy cuidando de otros. Qué difícil es entender el cuidado de Dios, ¿no? Qué difícil es tener el cuidado de Dios, pero hoy el Señor te está diciendo: te estoy cuidando. Así que no temas. Lo que Dios está haciendo en tu vida no está destruyendo, te está redimiendo. Es redención. La Navidad es Cristo entró en la historia para que Él fuera suficiente cuando tu vida no lo es. Navidad es Cristo entrando en tu historia para que Él fuera suficiente cuando tu vida no lo es. Señor, esta vida no es perfecta, siempre va a haber problemas, pero ¿sabes qué? Yo sé que tú estás conmigo y eso me basta. Eso me basta. Cuando el temor llega, acuérdate de esto: Cristo también llega. La Navidad, según José, nos enseña entonces lo que hemos dicho. Nuestros planes se rompen, pero Dios sigue obrando. El temor revela nuestro corazón, pero Dios lo transforma. Y Cristo entra en nuestra historia justo cuando más miedo tenemos. Navidad no es una celebración. Voy a decir esto, qué fuerte. Cuando lo estaba pensando, Navidad no es una celebración para los que quieren tener todo bajo control. Navidad no es una celebración para los que queremos tener todo bajo control. Navidad es una celebración para los que decimos: aquí está mi vida, Señor. No sé qué vayas a hacer de ella, pero confío. Confío tanto porque tú diste la vida por mí y tú eres digno de toda mi confianza. Estoy dispuesto a perder lo que tú quieras. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: ¿en verdad quieren seguirme? ¿En verdad quieren ser cristianos? Dice: el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar su cabeza. ¿En verdad lo desean? Los discípulos no sabían lo que estaban diciendo y a veces nosotros tampoco no sabemos lo que estamos diciendo. Lo más honesto sería: Señor, esto es doloroso. Esto no me gusta escucharlo, pero quiero confiar en ti. Quiero dejar mi vida en tus manos. Tengo miedo, Señor. Tengo mucho miedo, porque sé lo que quieres que haga, o porque sé hacia dónde me estás llevando. Y el Señor te dice: qué bueno que estás reconociendo que tienes mucho miedo. No temas. Yo he venido para cuidarte porque tú eres mi hijo. Yo he venido a cuidarte porque tú eres mi hijo. Ese es el mensaje de la Navidad. Tenemos a un Dios que vino y que viene en medio de nuestro miedo. Y que está salvándonos, que nos salvó y que nos está redimiendo. Pensemos en esto, familia, vamos a orar ahí en nuestros corazones. Qué difícil es escuchar esto: tú tienes el control. Qué complicado. La realidad es que yo quiero tener el control de mi vida, Señor. No quiero que tú tomes el control, no quiero que tú manejes este auto.
Porque tú manejas a veces a 200 kilómetros por hora y a mí me gusta manejar lento. Señor, ayúdame a entender en medio de mi miedo en cómo tú vas a llevar mi vida, que tú siempre estás cuidando de tus hijos, así como cuidaste de José y cuidaste de nosotros, porque era necesario que la boda de José fuera interrumpida para que una mejor boda fuera hecha. Y esa es la boda de tu iglesia junto contigo. Gracias, Señor, gracias porque esa boda fue suspendida, porque ahora nosotros vamos a estar sentados en esa boda, en las bodas del Cordero, en esa boda donde vamos a estar junto a ti, en esa boda donde todos los llamados, en donde todos los elegidos vamos a estar. Gracias, Señor, por interrumpir esa boda, porque ahora nosotros podemos estar en esa gran boda. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén.